Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Geotecnia, clase número 16. Hoy día vamos a estudiar lo que son las tensiones efectivas en suelos. Las tensiones efectivas en los suelos es probablemente el concepto más importante en la geotecnia. ¿Y por qué? Porque resulta que los suelos se comportan de acuerdo a cómo varían en general sus tensiones efectivas. Los suelos están controlados por las tensiones efectivas. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, ¿qué es importante? Es importante que tengamos en consideración un aspecto fundamental de los suelos, y es que son medios granulares. Cuando hablamos de medios granulares, es que hablamos de partículas. Las partículas, al conformar un medio granular, están en contacto entre ellas, así como también pueden estar en contacto con otro tipo de frontera o otro tipo de materiales. Y es en ese contexto que aparece una superficie. Por ejemplo, los suelos pueden estar sobre una superficie, ¿cierto? ¿Qué más aparece? Aparecen otros materiales, otros elementos, como el agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tensiones efectivas, lo que estamos pensando siempre es en un medio granular y que este medio granular podría estar perfectamente, ahí está cerrado, ¿sí? Podría estar perfectamente. Ahí estamos cerrando la figura, ¿no? Podría estar en una configuración así, donde existe una superficie, puede existir un campo tensional externo y puede existir también una interacción, como por ejemplo puede estar el agua. ¿Qué es lo que pasa? Que en los medios granulares existen estas interacciones por el hecho de haber partículas en contacto. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que aquí existen reacciones, no solamente reacciones entre las partículas, sino que reacciones entre las partículas y otras superficies, así como también entre este otro material, como por ejemplo el agua. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que en los medios granulares se generan interacciones y que esas interacciones pueden ser diferentes entre los diferentes elementos del medio granular, en este caso las partículas, ¿sí? Y por lo tanto, esas interacciones, además de ser diferentes, inducen efectos diferentes en las partículas. Y como profesionales de la ingeniería geotécnica, vamos a utilizar el concepto de tensiones efectivas como un elemento representativo de un medio que presenta una alta heterogeneidad en lo que respecta a distribución de esfuerzos, deformaciones, ¿sí? Y esos son los aspectos que vamos a estar buscando describir a través del concepto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, para hacer más patente el fenómeno, les presento una partícula. Esta es una partícula que está siendo, ¿cierto?, sometido a fuerzas, tanto en su base como en su parte superior, ¿cierto? A través de dos fronteras, está siendo cargadas. Y ustedes lo que pueden observar es que esta partícula, al estar en contacto con una superficie, se genera un área de contacto, ¿sí? Se genera el área de contacto, muy similar a como cuando usted pone dos pelotas, por ejemplo, dos pelotas de fútbol en contacto, ¿sí? Y ahí existe un área de contacto, existe una longitud que usted ve en dos dimensiones, ¿cierto? Que es una longitud en la cual se genera ese contacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa área de contacto que nosotros estamos viendo ahí, ¿qué la podemos llamar área de contacto? En general está relacionada con lo que es el diámetro de la partícula, ¿sí? Pero más importante es que
si bien hay una interacción, hay una fuerza de interacción, también lo que existe es una distribución de tensiones, ¿no? Porque es una fuerza dividida en un área de contacto. Por lo tanto, estrictamente hablando ahí, también existe una distribución de tensiones. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué es lo que pasa con las figuras que están a la izquierda y a la derecha. Esta es una metodología para estudiar medios granulares que se llama fotoelasticidad. ¿Y qué es lo que busca la fotoelasticidad? Ver qué es lo que pasa con la distribución de esfuerzos al interior de las partículas, ¿cierto? Que están siendo sometidas a una fuerza. ¿Y qué es lo que observan? Ustedes observan de que efectivamente al aplicar una fuerza que se transforma en una tensión distribuida a nivel de contacto, genera interiormente en las partículas una distribución tensional también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un medio granular, cuando tenemos un suelo, lo que ocurre es que todas las partículas que están en ese medio granular resistiendo alguna solicitación, como por ejemplo un edificio, una casa, la construcción de un túnel, ¿ya? Las distribuciones de esfuerzo a las cuales ese suelo está sometido generan una distribución de esfuerzo dentro de las partículas mismas, ¿ya? Entonces ahí es donde viene un primer punto de mucho interés, porque nos pone en la situación de tener que tomar algunos supuestos que vamos a hacer con respecto a qué es lo que pasa con estas partículas al momento de ser sometidas a un estado tensional y cómo nosotros vamos a trabajar esos supuestos para aplicarlo de la manera más criteriosa posible para describir lo que es un comportamiento general de un medio granular a gran escala. ¿No? Nosotros no podemos estar estudiando las partículas una por una. Lo podemos hacer en un computador, lo podemos hacer en un laboratorio, pero ya en terreno, pensando en una obra, en una infraestructura real, ya se torna un poquito más desafiante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para continuar dándole la introducción de esto, nosotros podemos ver qué es lo que pasa en las partículas. Y ya tenemos una idea. Usted aplica una fuerza F en esta partícula, ¿cierto? Y se genera una distribución tensional. Por lo tanto, la partícula, estrictamente hablando, se va a deformar. ¿Sí? En este caso, también eh, estamos presentando partículas esféricas. ¿Sí? Los suelos no tienen partículas esféricas, ¿cierto? O sea, salvo algunos pocos suelos, en general, suelos naturales, no, no se presentan estas formas tan ideales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo importante de acá? Que esto no solamente es para una partícula individual, sino que también puede ser para un conjunto de partículas, como se ve aquí a la izquierda, donde nosotros estamos viendo una fuerza aplicada a una cadena de partículas. Ahora bien, aquí existe una distribución, ¿sí? Aquí va a haber una distribución tensional para cada una de las partículas, pero las partículas en su conjunto van a estar trabajando todas para resistir lo que es esa fuerza F. ¿Ya? Y esto, ¿por qué presentamos esto? Porque va de la mano con la próxima imagen. Nosotros aquí vemos partículas que están deformadas, que tienen una distribución tensional. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que pasa entonces en un suelo real? ¿Qué es lo que pasa si tenemos una arena? Aquí tenemos una arena que tiene finos. Y en particular, lo que se observa, ¿cierto? Es que las partículas están en contacto y estos contactos que se generan tienen que generar una cadena de esfuerzos, tal como lo veíamos en las figuras anteriores. ¿Sí? Y sin pérdida de generalidad, nosotros podemos encontrar muchas cadenas de esfuerzo, ¿sí? Entre todas estas partículas que están acá.
Esto es una representación, esta es una foto de un medio granular, ¿no? En 2D. También aquí hay una configuración que entra en la pizarra que nos permite entender que esto es un sistema tridimensional en el cual las cadenas de esfuerzo no solamente están en la componente vertical horizontal en esta foto, sino que también eventualmente entrando en la pizarra. Entonces, si ustedes se fijan, al conectar todas las partículas que efectivamente están en contacto, ustedes lo que pueden ver es que desde la parte superior hasta la parte inferior del medio granular se puede encontrar una distribución de esfuerzo. Y esa distribución de esfuerzo va a estar dada por todas las partículas, y también encontramos que en la medida que empezamos a completar las cadenas, estas cadenas de esfuerzo que estamos observando no son en absoluto homogéneas, ¿no? No tienen por qué serlo, porque los suelos no son homogéneos, pueden ser altamente heterogéneos. No son isótropos, ¿cierto? No son lineales. Entonces, ¿cómo podemos describir desde una perspectiva ingenieril qué es lo que pasa en los suelos? Volvamos a un medio granular ideal y estudiémoslo nuevamente con fotoelasticidad. Y lo que vamos a encontrar es que cuando sometemos un grupo de partículas que se puede estudiar a través de fotoelasticidad, y estas partículas son sometidas a un campo tensional, ¿sí? Un campo de fuerza que genera un estado tensional, vamos a encontrar que efectivamente estas cadenas de esfuerzo se generan producto de los contactos de las partículas, que, que estas cadenas de esfuerzo se van a generar de manera tal que se crean cadenas de esfuerzo preferenciales. Cadenas de esfuerzo preferenciales entendidas como cadenas de esfuerzo que distribuyen de mejor manera el estrés y que por lo tanto tienen más relevancia, tienen más participación en lo que es la transmisión de esfuerzos y por lo mismo se denotan más a través de la fotoelasticidad. Y lo interesante es que fíjense cómo en la medida que las cadenas de esfuerzo se van generando, hay partículas que trabajan más que otras. Ustedes pueden ver que estas cadenas que estoy marcando acá son probablemente las cadenas de esfuerzo son las cadenas de esfuerzo que no, ahí sí, son las cadenas de esfuerzo que más transmiten las tensiones a las cuales el medio granular está sometido. Y ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que hay partículas que sencillamente trabajan mucho menos que el resto, que son estas que, digámoslo de alguna manera, están apagadas, ¿no? Dentro de lo que es este estudio fotoelástico. Entonces, por ahí podemos tener nuestra primera conclusión respecto a los medios granulares y cómo los medios granulares son capaces de resistir una solicitación como por ejemplo la de un edificio, la de una casa. ¿Qué es lo que pasa? Las partículas se organizan de manera tal que distribuyen los esfuerzos a los cuales están siendo sometidos, las distribuyen de la mejor manera a través de cadenas de esfuerzo en las cuales no todas las partículas participan, siendo incluso algunas partículas siendo
dependiendo del esfuerzo solicitado, aplicado, eventualmente irrelevantes, ¿cierto? Según la configuración que se vaya generando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde viene el concepto importante. Si vamos a poner un edificio encima, si vamos a hacer la excavación de un suelo, si vamos a solicitar el suelo de alguna manera, ¿cómo el suelo resiste esto y cómo estas distribuciones de esfuerzo que vemos acá, que se generan, pueden ser representadas de correcta manera? Porque si además hacemos experimentos en los cuales podemos ver cómo esta interacción granular puede ir cambiando a través de, por ejemplo, este video, ¿qué es lo que observamos? Observamos que en la medida que un suelo o un medio granular en este caso se va deformando, las cadenas de esfuerzo van cambiando. Fíjense acá que tenemos esferas, ¿cierto? Algunas grises, algunas eh, con mayor claridad, con más blanco. Pero en la medida que esto se empieza a deformar, fíjese que lo que ocurre es que estas cadenas de esfuerzo van cambiando. Por lo tanto, no es que una cadena de esfuerzo cuando se genere, esa cadena sea siempre la que toma toda la carga. No, estas cadenas de esfuerzo van cambiando. Desde una perspectiva ingenieril, ¿cómo representamos estos cambios? ¿Cómo representamos qué es lo que está pasando granularmente en el medio? En particular para un caso de suelos, con materiales como estos. Entonces, supongamos que tenemos un medio granular y que en ese medio granular lo tenemos además saturado. Y aislemos una partícula. Aislemos una partícula. ¿Y qué es lo que vamos a tener acá? Si aislamos una partícula. Si aislamos una partícula y nosotros queremos estudiarla, la manera más fácil de estudiarla es hacer un equilibrio. Supongamos que existe el equilibrio lateral. Por lo tanto, existe equilibrio lateral. Y lo que queremos buscar es equilibrio vertical ahora. Si queremos hacer el equilibrio vertical, lo que necesitamos es hacer un diagrama de cuerpo libre. Estrictamente hablando, lo que aparece acá es una masa de la partícula por G, el peso. También está el peso del agua, la masa del agua por G, ¿cierto? De toda la masa de agua que está en este cubito que está. Supongamos que esta masa de agua, perdón, de este granito que estamos aislando, tiene profundidad Z y tiene un ancho que vayamos a llamarle AT. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si este granito está aislado, ¿cierto? Aquí la superficie que había la sacamos y por lo tanto tiene que aparecer una reacción. Esta reacción llamémosle fuerza del agua 1. Esa fuerza del agua 1 está actuando, aquí saquemos este de acá y dado que ya pusimos la flechita, y demarquémosla como azul, pero ahí solamente. Y tenemos la fuerza del agua 1 que está actuando sobre un área del agua 1. Correspondientemente, ahí hay una fuerza del agua 2, ¿cierto? Que está actuando sobre esa y que está actuando en un área
del agua 2. Y aquí hay una fuerza de reacción, que es la fuerza de contacto de la partícula, que está actuando sobre un área de contacto de la partícula. ¿Sí? Podemos asumir ancho unitario, sin pérdida de generalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ahorrar un poquito acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Si queremos hacer equilibrio vertical, eso equivale a hacer sumatoria de fuerzas vertical igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas verticales? Tenemos la masa del agua por G más la masa de la partícula por G. Asumiendo que esto es positivo en esa dirección y esto es positivo en esa dirección. ¿Sí? La masa del agua por G más la masa de la partícula por G menos las reacciones. Las reacciones son la fuerza del agua 1 menos la fuerza de contacto de la partícula menos la fuerza del agua en 2. Y esto es igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Que la fuerza del agua 1 no es nada más ni nada menos que la presión de poros actuando sobre esa zona. ¿Sí? Y acá, esto no es nada más ni nada menos que la masa total por G, menos la presión de poros en 1 por el área 1, menos la presión de poros en 2 por el área en 2, menos la, llamémosle, tensión de contacto por el área de contacto de la partícula, y eso es igual a 0. Y ahora, ¿qué otra cosa sin pérdida de generalidad podemos asumir? Podemos asumir que U1 es igual a U2. Por lo tanto, la masa total, ¿cierto?, es la densidad por el volumen. Esa es la masa total, densidad por volumen. La densidad por gravedad es el peso unitario, por lo tanto, esto es gamma T por volumen. Menos U, factor del área 1 más el área del agua 2, menos el área, perdón, la tensión de contacto por el área de contacto. ¿Qué significa esto? Fíjese que el gamma T por B no es nada más ni nada menos que el Z, ¿cierto? Esto es gamma T por Z por AT menos U factor D, el área donde actúa, ¿cierto?, el AW1 más el AW2 es igual al área total, a la T, menos el área de contacto. Menos, fíjese, ¿sí? El gamma T por Z, si ustedes lo recuerdan de sesiones anteriores, no es nada más que las tensiones verticales por, tensiones verticales, bien digo, por el área total, y eso queda igual a la tensión de contacto por el área de contacto más el U factor de
AT menos A sub CP. Si dividimos por AT, esto lo dividimos acá. Esto nos queda sigma B, que es gamma T por Z, o sea que es el peso unitario de todo el conjunto granular que tenemos en este esquemita, ¿cierto? Que está dado por la masa de la partícula, la masa del agua, queda dado por la tensión de contacto por el área de contacto dividido por el área total, más el U factor de 1 menos A sub CP partido por A sub T. Que aquí es donde sucede algo muy interesante. Si ustedes se fijan, queda el término sigma B, que considera todo el peso de la partícula más la masa del peso del agua, queda igual a la tensión de contacto por el área de contacto, lo cual es la fuerza de contacto, dividido por el área total. Eso quiere decir de que ahí estamos hablando de que la fuerza de contacto que ocurre en el área de contacto, ya sea de la partícula con una superficie, de la partícula con otra partícula, ahí hay una fuerza de contacto que se distribuye en todo el ancho del sistema que estamos evaluando, más la presión del agua, presión de poro, por 1 menos A el área de contacto partido por el área total. Y obviamente entre lo que estamos conversando, ¿sí?, de lo que hemos visto con fotoelasticidad, lo que vemos en este diagrama, lo que hemos visto en fotos anteriores también de otras sesiones previas, aquí lo que vemos es que el área de contacto sobre el área total es un valor muy pequeño, por lo tanto lo podemos hacer igual a, lo podemos llevar a cero. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Esto simplemente termina en esta expresión que dice que el sigma B no es nada más ni nada menos que la tensión efectiva, la fuerza de contacto distribuida en todo el área de análisis, y esa es la tensión efectiva, más las presiones de poros. De esa expresión, usted lo que puede inferir es que vamos a tener que sigma prima, la tensión al nivel de contacto, llamémosle de esa manera, la tensión al nivel de contacto que representa la fuerza de contacto distribuida en toda el área de interacción, ¿ya?, no es nada más ni nada menos que la tensión total menos la presión de poros. Y ese es el concepto vital que utilizan los profesionales de la ingeniería y en particular los profesionales de la ingeniería geotécnica, que es la tensión efectiva. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿cuáles son los corolarios de esto? Si usted se fija en la definición formal de lo que es la tensión efectiva, entendida como la fuerza de contacto distribuida en el área de interacción, para estimar las tensiones efectivas, las tensiones efectivas, para estimarlas,
estrictamente hablando, nosotros nos tendríamos que ir a parar ahí al contacto. Y eso, desde una perspectiva práctica, es muy difícil. Sin embargo, las tensiones efectivas, según la expresión que hemos derivado, es la tensión total menos las presiones de poro. Por lo tanto, si bien las tensiones efectivas son muy difíciles de medir directamente, por no decir imposible, las tensiones efectivas sí son posibles de medir de manera indirecta a través de la medición directa de las tensiones totales y la medición de las presiones de poros. Por lo tanto, usted mide las tensiones totales, mide las presiones de poros, hace la diferencia y usted tiene las tensiones efectivas. Y esa es la única manera de medir tensiones efectivas. ¿Por qué? Porque de manera directa probablemente le va a costar demasiado, si es que lo logra. Ya. Entonces, súper importante ese concepto, tensiones efectivas. Este concepto también aplica si usted tiene tensiones, además de las tensiones dadas por los pesos del agua de las partículas, usted tiene una fuerza, una tensión, en este caso una tensión externa. Y todo el análisis se repite, ¿no? O sea, eso quiere decir que usted tiene la masa de la partícula por G, tiene la masa del agua por G, tiene la tensión, esto en traducido fuerza es sigma por el área total. Acá usted tiene una fuerza del agua 1, usted tiene una fuerza del agua 2, y aquí en esta zona tiene la fuerza de contacto de la partícula. Por lo tanto, nuevamente, si usted asume que hay equilibrio lateral y usted busca el equilibrio vertical, usted va a tener sigma por área total más, aquí nuevamente positivo hacia allá, positivo hacia acá, va a tener sigma por el área total más, más masa de la partícula por G, más masa del agua por G, menos la fuerza del agua en 1, menos la fuerza del agua en 2, menos la fuerza en el contacto de la partícula, y eso le va a dar igual a 0. Entonces, esto le queda sigma por AT más la masa total por G menos el U por el área del agua 1 más el área del agua 2 menos la tensión de contacto de la partícula por el área de contacto de la partícula, y eso es igual a 0. Por lo tanto, repitiendo, ¿no? Repitiendo básicamente los muy similares pasos que la vez anterior, esto queda AT más, esto queda gamma total por Z por AT menos U factor de área total menos área de contacto menos la tensión de contacto por el área de contacto. Si usted divide esto por AT, esto queda sigma más gamma T por Z. ¿Ya? Aquí pongámosle delta sigma para simplemente para que no se produzcan confusiones. Gamma T por Z menos U factor de 1 menos área de contacto partido por área total menos
sigma de contacto por el área de contacto partido por el área total igual a 0. ¿Cómo queda esto entonces? Queda delta sigma, vamos a ponerlo con azul nomás, delta sigma más sigma B, ¿cierto? Tensión vertical, menos U, este término, según lo que habíamos conversado previamente, este se va muy cercano a 0, menos U, menos la tensión de contacto por el área de contacto es la fuerza de contacto. La fuerza de contacto en P partido por el área total. Y esto igual a 0. Y por lo tanto, ¿sí? Esto queda que delta sigma más sigma B es igual a U más la fuerza de contacto de la partícula partido por el área total donde se distribuye, ¿cierto? Total, entendida como el área donde estamos haciendo este análisis. Y esto termina en delta sigma más sigma B igual a U más sigma prima. Y por lo tanto el análisis queda muy similar. Lo que tenemos es que las tensiones totales, por una parte, entendidas como las tensiones externas, ¿con qué color lo habíamos hecho antes? Con rojo. Hagámoslo con rojo. Las tensiones externas, las tensiones totales, ¿sí? Tensiones totales son igual a las tensiones efectivas más el U. ¿Sí? Por favor, poner mucho ojo al término al tema de las notaciones, ¿no? Porque muchas veces uno se puede a veces confundir. Lo importante es tener claridad en los conceptos. Pongamos estos delta sigma, pongámoslos en azul para evitar cualquier tipo de confusión. ¿Ya? Entonces, el punto es que ya hicimos esto para este régimen, ¿cierto? Un medio granular de una partícula con agua apoyado en una superficie cualquiera, que le sacamos la superficie, hicimos el diagrama de un cuerpo libre, asumimos equilibrio lateral, sin carga externa, solamente peso propio. ¿Ya? Y llegamos a la conclusión de que las tensiones efectivas son iguales a las tensiones totales menos la presión de poro. Si ahora nosotros vemos este sistema que está cargado exteriormente, tenemos que nuevamente las tensiones externas, entendidas como los pesos propios más la fuerza externa, ¿sí? Nuevamente son tensiones totales, tensiones efectivas más U, y por lo tanto lo que queda es que las tensiones efectivas igual a las tensiones totales menos las presiones de poros. Entonces el punto es, ¿cómo estos conceptos que tenemos acá, que son, la verdad que son muy bonitos, ¿sí? ¿Cómo estos conceptos los generalizamos a un medio granular? ¿Cómo lo hacemos si nosotros ahora queremos analizar un medio granular real, ¿cierto? Esta es una aproximación de un medio granular de arenas de relave que hicimos con Diego Silva y Marcelo González. Y acá lo que tenemos es un medio granular que aproximamos de manera bastante metódica, digámoslo de esa manera. ¿Qué pasa si queremos estimar las tensiones efectivas en ese plano? Donde ya tenemos partículas de diferentes formas, partículas de diferentes tamaños, y el plano por el cual queremos hacer el análisis pasa por diferentes puntos en los cuales hay partículas, por las cuales puede haber agua, por las cuales puede haber una especie de mix. Y la pregunta es,
en este contexto, ¿seguiría rigiendo el mismo concepto que veníamos discutiendo previamente? Veamos. Si nosotros cortamos el cuerpo y lo escalamos, ¿cierto? Le hacemos un zoom. Lo que obtenemos es que, y haciendo el diagrama de cuerpo libre, y solamente considerando pesos propios, tenemos que en este espacio acá hay fuerza del agua. Ahí en ese espacio justo ahí también hay una fuerza del agua 2, fuerza del agua 3, hay fuerza del agua 4, fuerza del agua 5, fuerza del agua 6, fuerza del agua 7, fuerza del agua 8. Estamos, ¿cierto? En el diagrama de cuerpo libre sacamos la mitad del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo que está debajo del nivel donde queremos hacer el análisis. Y por cada cuerpo que desaparece, ponemos una flecha. Y es por eso que ponemos flecha para cada uno de los cuerpos donde hay agua, porque no hay partículas. Tenemos fuerza del agua 9, fuerza del agua 10, ahí fuerza del agua 11, fuerza del agua 12, hay una pequeña flechita, fuerza del agua 13. Análogamente, hacemos el ejercicio con las fuerzas que hay sobre las partículas al sacar esto, ¿no? Y aquí queda fuerza, partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, F partícula 5. Y así, hasta que tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Sí? Cada una de esas fuerzas se distribuye sobre sus correspondientes, áreas. ¿Y qué es lo que pasa? Que simplemente lo que observamos es que al considerar las ecuaciones, ¿no? Al considerar las ecuaciones, lo que obtenemos es un análisis muy similar al anterior, pero que en vez de aparecer solamente algunos términos, aquí lo que ocurriría sería que aparecerían sumatorias. Todas esas sumatorias serían sumatorias de expresiones parecidas a estas que observamos acá, que observamos acá. Y todas ellas, fíjense, distribuidas en una T. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el análisis es exactamente el mismo, y esto es independiente del número de partículas que haya. Y nuestra conclusión es que si queremos estudiar un medio granular, tenemos que hacerlo de una manera tal que represente todas las interacciones que ocurren a nivel granular dentro de la masa de suelo, y que para eso un buen elemento representativo de lo que pasa al interior es el concepto de tensión efectiva. Pero el concepto de tensión efectiva requiere de lo que es la tensión total
y lo que es la presión de poros. Y solamente la diferencia entre ambos, la diferencia entre estas dos magnitudes que podemos conocer, porque tenemos cómo estimar las tensiones que ocurren por la construcción de un edificio, conocemos las propiedades del suelo, por lo tanto tenemos sus pesos propios, ¿cierto? A través de piezómetros podemos conocer las presiones de poro, los excesos de presión de poro. Conociendo esas dos magnitudes podemos estimar lo que son las tensiones efectivas, y las tensiones efectivas van a ser estrictamente la diferencia entre las tensiones totales y las presiones de poros, donde vamos a tener que sigma prima es el esfuerzo efectivo, sigma es el esfuerzo total y el U es la presión de poro, siendo sigma y el U los conocidos, ¿sí? No se puede medir las presiones, las tensiones efectivas, no se pueden medir directamente. La única manera de hacerlo es a través de la medición indirecta, ¿cierto? Que sale de la medición directa de la tensión total y la medición directa de la presión de poro. Súper importante ese concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay equipos triaxiales de otro estilo también, que eventualmente podrían decirle a usted, nosotros medimos las presiones, las tensiones efectivas, pero eso sucede porque muchas veces algunos de los equipos trabajan con transductores que se llaman transductores diferenciales, y esos transductores diferenciales lo que hacen es medir las tensiones totales por un lado, las presiones de poros por el otro, y la resta es la tensión efectiva, y eso es lo que reporta el equipo. Pero no es porque el equipo mida la tensión efectiva, sino que es una medición, es un resultado de medir directamente las tensiones totales y las presiones de poro. Entonces, súper importante ese concepto, ¿ya? Fundamental. Las tensiones efectivas no se pueden medir, solo se pueden estimar usando mediciones directas de las tensiones totales y las presiones de poros. Solo su diferencia permite estimarlas, ¿ya? Lo que es las tensiones efectivas. En este contexto de análisis, ¿ya? ¿Cuáles son supuestos fundamentales que nosotros estamos tomando para hacerlo? Fíjese, súper importante los supuestos que estamos haciendo. Y es que los supuestos válidos para tensiones efectivas son, primero, que van a ser las tensiones efectivas las que van a determinar las propiedades de los suelos, como por ejemplo la resistencia, la rigidez, entre otros. Los esfuerzos efectivos se asumen como representativos del medio granular, ¿ya? Como representativo, eso quiere decir que representan de alguna manera todo lo que está ocurriendo a nivel de contacto entre las partículas, ¿ya? Para hacer este análisis, las partículas se asumen incompresibles, ¿sí? Incompresibles. Los fluidos también se asumen incompresibles. Asumimos que el sistema está saturado. Si el sistema está parcialmente saturado, el análisis cambia. ¿Y por qué? Porque si el suelo no está saturado, lo que quiere decir que está parcialmente saturado, implica que en el índice de vacío existe aire. Y ese aire puede cumplir un rol de mayor o menor preponderancia dependiendo de cuál es el nivel de saturación, ¿sí? El grado de saturación, llamémoslo. Por lo tanto, para este análisis estamos tomando un supuesto muy fuerte, y es que el suelo está saturado, ¿ya? También estamos suponiendo que rigen bajo confinamiento. ¿A qué se le llama bajo confinamiento en general? Cuando estamos bajo 1 megapascal. ¿Y por qué? Porque bajo 1 megapascal se asume en general que las partículas no van a presentar rotura, ¿ya? Hay muchas arenas, por ejemplo, muchas arenas eh, que se fracturan, que se rompen, que se parten por la mitad, ¿sí? A grandes confinamientos, por ejemplo, 3, 4 megapascales, 2 megapascales. En algunas arenas de relave hemos medido que ese fracturamiento ocurre
1,5 megapascales. ¿Ya? Entonces, en general, ese efecto que se denomina rotura de partículas no se observa mucho bajo 1 megapascal. ¿Ya? Y eso de rotura de partículas también tiene algunos matices, porque muchas veces las partículas no necesariamente se rompen de manera explosiva, sino que lo que hacen es que de alguna manera se liman, se erosionan, se rompen cantos. ¿Ya? Entonces, es un supuesto bastante general, pero que es importante mencionarlo. ¿Ya? Pero por sobre todo los primeros supuestos son súper importantes, que el suelo está saturado, que el fluido se asume incompresible, que las partículas también se asumen incompresibles. ¿Ya? Entonces, súper importante tener todo eso presente. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa en una masa de suelo donde queremos calcular las tensiones efectivas? Como por ejemplo en este sistema. ¿Ya? En este sistema que tenemos acá. En este sistema lo que tenemos es tenemos una tensión vertical que va a estar dada principalmente por suelo por Z. ¿Sí? Sin pérdida de generalidad podríamos poner que esto está acá. No, dejémoslo ahí. ¿Ya? Que es el gamma del suelo por Z. ¿Ya? Si nosotros queremos calcular las tensiones efectivas, dado que nosotros sabemos calcular las tensiones totales, que en este caso están dadas principalmente por todo lo que es el peso propio, ¿sí? Lo que necesitamos aquí, el desafío, digámoslo de esta manera, es el desafío es medir presiones de poros. En particular, si queremos hacer esa medición aquí al fondo, esto quiere decir que el sigma B va a ser el gamma del terreno por H, ¿cierto? Y la presión de poro en este minuto aparece como una incógnita. Pero, ¿cuál es el punto acá? Tenemos que hacer algunos supuestos. ¿Ya? Impongamos que no hay flujo. Al imponer que no hay flujo, lo que entendemos de esto es que esto es un sistema hidrostático. ¿Y qué es lo que pasa? Si además tomamos otro supuesto que sería, entonces tenemos eso, ese punto, tenemos ese, que no existen pérdidas energéticas. Y por lo tanto, si no existen pérdidas energéticas, lo que se conserva, ¿cierto? Es el Bernoulli. ¿Dónde lo escribimos? Entonces se conserva, el Bernoulli se conserva en todos lados, en particular acá, llamémosle Bernoulli 1 y aquí Bernoulli en 2. El Bernoulli no es nada menos que B cuadrado partido por 2G más, más P partido por gamma más Z. Si nos tomamos como nivel referencial este mismo punto de acá para hacer nuestros cálculos, ¿cierto? Porque para definir los potenciales en el Bernoulli necesitamos una línea de referencia fija. Entonces, voy a hacer un pequeño borrón ahí. Entonces, ¿cuál sería el Bernoulli en 1? El Bernoulli en 1
B cuadrado partido por 2G es 0, porque esto es un sistema hidrostático, ¿cierto? No hay flujo. Por lo tanto, este punto es 0. Más P partido por gamma. En 1, la presión es la presión atmosférica, por lo tanto, estrictamente hablando, la presión ahí en ese punto es 0. ¿Sí? Solamente la presión atmosférica, que es el nivel 0. Por lo tanto, la presión también es 0. Y el Z es igual al H. ¿Cierto? El Bernoulli 2 es igual a B cuadrado partido por 2G más P partido por gamma más Z. Pero el B cuadrado es 0 nuevamente, porque esto es hidrostático, no hay flujo hacia ningún lado, ¿no? Esto está quieto. Por lo tanto, el B cuadrado partido por 2G es 0. Y el P partido por gamma, esa presión, ese P que nosotros conocemos de mecánica de fluidos, ese P es la presión de poros. Por lo tanto, eso es U partido por gamma, y ese es el gamma del fluido, ¿no? Que en este caso es el gamma del agua. Más Z, pero donde estamos midiendo el Bernoulli 2 es la línea de base, sistema de referencia a partir del cual medimos el Bernoulli. Por lo tanto, nuestra altura con respecto a ese eje de referencia es 0. Por lo tanto, nos queda que el Bernoulli 2 es simplemente U partido por gamma, con lo cual obtenemos que la presión de poros en este punto para el cual nosotros necesitamos estimar las tensiones efectivas es simplemente, dado que B1 es igual a B2, ¿sí? Aquí anotémoslo de nuevo. B1 igual a B2. Entonces nosotros tenemos que la presión de poros en 2 es simplemente gamma del agua por H. Por lo tanto, la tensión vertical efectiva al fondo de este sistema está dado por H menos gamma omega por H, lo que es H factor de menos gamma del agua. ¿Sí? Y esto ya queda de esta manera. ¿Sí? Sí, estamos ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con las tensiones efectivas en un suelo seco? Hagamos este ejercicio. ¿Qué pasa con las tensiones efectivas en un suelo que está seco? En un suelo que está seco, las tensiones efectivas, nosotros sabemos que las tensiones efectivas son iguales a las tensiones totales menos las presiones de poros. Pero esto está seco, por lo tanto las presiones de poros son nulas. Por lo tanto, tenemos que las tensiones efectivas es igual a las tensiones totales. Y esto es una condición que se encuentra cuando el suelo está seco. ¿Sí? ¿Y cuánto es esto? Simplemente el peso unitario seco por H. ¿Sí? Peso unitario seco por H. ¿Qué pasa con las tensiones efectivas si el suelo está saturado? ¿Sí? Esto entendido, fíjense, esto es súper importante acá. Esto está medido a este nivel. A este nivel, ¿no?
Por lo tanto, estrictamente hablando, dado que nosotros sabemos que las tensiones totales se calculan como gamma D por Z, esto es una distribución triangular, ¿sí? Donde acá tenemos el gamma D por H. ¿Sí? Entonces, súper importante eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con las tensiones efectivas en un suelo saturado, en un suelo que está saturado? Nosotros sabemos que el sigma B, y la queremos medir al fondo, lo queremos medir acá. El sigma B es igual al sigma B' es igual a sigma B menos el U. Si queremos esto en el fondo, el sigma B es igual al gamma saturado por H, ¿cierto? Tensiones totales, ¿sí? Tensiones totales en este caso, que es dado básicamente por lo que es el peso propio de todo el sistema, ¿sí? Gamma sat por H. Y el U es gamma del agua por H, al fondo nuevamente, ¿sí? Esto aquí pongámosle al fondo, ¿sí? Por lo tanto, al fondo tenemos que las tensiones efectivas no son nada más ni nada menos que gamma saturado por H menos gamma del agua por H. Queda que el sigma de prima es igual al H factor de gamma sat menos gamma del agua. Ahora, súper importante tener en consideración que a este término que está acá se le llama también gamma boyante. ¿Ya? Se le llama gamma boyante. Y que está dado por la diferencia. ¿Qué es lo que significa esto? Fíjense en las ecuaciones. Entendiendo que si no quisiéramos calcular esto al fondo, sino que a cualquier altura, los términos cambian. En vez de ser gamma sat por H, queda como gamma sat por Z. Y el U queda como gamma del agua por Z. Por lo tanto, hay una variación lineal nuevamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa en este contexto? Volvamos al anterior. Acá, en este caso, gamma D por H, ¿cierto? Es la tensión total. Esto es simplemente para hacer el punto completo en esta parte. Y el U es plano. Es plano, ¿no? Por lo tanto, al hacer la diferencia, nos queda que la tensión efectiva es igual a la tensión total gamma D por H. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer este punto? Porque fíjense acá, esta situación cambia. Lo que tenemos es un gamma sat por Z gamma sat por Z, y tenemos otra distribución que está dada por, perdón, aquí este no es Z, este punto acá,
aquí el fondo, esto es H, ¿cierto? Ese lado que está ahí. Y acá, este punto que está acá, es gamma del agua por H. ¿Y qué es la diferencia? Es la que nos entrega el sigma B', ¿no? Quería remarcar harto esos puntos y por lo tanto el sigma B' de manera general está dado por Z factor de gamma SAT menos gamma del agua. Pero ojo, aquí el nivel freático está en la superficie. Aun cuando es evidente, lo voy a remarcar para que lo tengan claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos un sistema relativamente mixto? ¿Cómo va a funcionar esto? De una manera muy parecida, fíjense. Vamos a tener que las tensiones efectivas van a ser a las totales menos las presiones de poro. Por lo tanto, ¿cuáles son las tensiones totales? Las tensiones totales van a ser, fíjese, este punto está seco, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel freático parte de esta profundidad, que en este caso está dado por el H pequeño. Por lo tanto, nuestras tensiones totales aquí están dados por gamma D por H. ¿Sí? Esto pasa hacia abajo. ¿Sí? Aquí estamos con sigma B, total. ¿Ya? Sigma B. Esto es sigma D por H. Y a partir del punto donde empieza el nivel freático, esto es gamma SAT. Y aquí en este punto, aquí es gamma SAT por H. Gamma D, H minúscula hasta ahí, ¿cierto? Que llega hasta abajo. Y abajo, ¿cierto? Pasado el nivel freático, este punto que está acá, es gamma saturado por H. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí tengo las tensiones totales. ¿Qué pasa si quiero las presiones de poro? Las presiones de poro, lo que pasa en este caso es que las presiones de poro, ¿cierto? En esta zona que está seca, las presiones de poro son cero. U igual cero en esta parte. Sin embargo, una vez que empieza el nivel freático, y ahí importante que tengamos claridad en algo, y es que el nivel freático se definamos nivel freático como el punto a partir del cual, ¿sí?, las presiones de poro empiezan a aumentar, ¿sí?, son positivas. Por lo tanto, aquí se empieza a distribuir el agua en términos tensionales con gamma del agua por H. ¿Sí? Por lo tanto, y vamos a borrar estos rayoncitos que se han hecho mientras hemos estado escribiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que las tensiones verticales, ¿sí?, las tensiones verticales, dado que nosotros las tensiones verticales le hacemos la resta, van a ser simplemente la distribución, ¿sí?,
va a ser la distribución de la resta de las distribuciones que nosotros estamos teniendo en este caso. ¿Sí? Que es súper directo de calcular, ¿no? Es súper directo calcular. Son distribuciones triangulares, ¿sí? No cuesta mucho hacerlas. Entonces, eso es lo importante, y a grandes rasgos, una presentación inicial de la relevancia que tiene todo el concepto de las tensiones efectivas. Partimos conversando sobre esto desde una perspectiva granular. Vimos que desde una perspectiva granular las tensiones efectivas son una representación de lo que ocurre a nivel de contacto, pero como una representación de lo que ocurre a nivel de contacto, pero sobre un área que es el área de interés para nosotros y cómo eso está condicionado por la presencia o no presencia de agua. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque considere esto en un caso aplicado. Generalmente los deslizamientos de tierra, cuando ocurren, muchas veces, obviamente a veces ocurren por sismo, a veces ocurren por otras causas, pero muchas veces ocurren después de grandes lluvias. ¿Y eso por qué ocurre? Y esto es en este contexto, y es que la importancia del nivel freático. ¿Por qué? Porque el nivel freático, como es el nivel de donde se encuentra esta línea, ¿cierto? A partir de la cual las presiones de poro empiezan a ser positivas, ¿sí? Estos puntos pueden ascender o descender, dependiendo de la época. En periodo seco, el nivel freático puede bajar. En periodo húmedo, el nivel freático puede subir hacia la superficie. Prontamente, nosotros vamos a empezar a ver de que la resistencia de los suelos está intrínsecamente relacionada con lo que es el confinamiento. Y el confinamiento es el confinamiento efectivo. ¿Ya? Cuando hablamos de confinamiento en los suelos es que hablamos de las tensiones efectivas en los suelos. Por lo tanto, si tenemos menos confinamiento efectivo, vamos a estar más proclive a fallar. Y es por eso que después de grandes lluvias, muchas veces ocurren deslizamientos. ¿Y por qué? Porque el nivel freático sube, producto de una lluvia. Al subir el nivel freático aumentan las presiones de poro. Si aumentan las presiones de poro, disminuyen las tensiones efectivas. Si disminuyen las tensiones efectivas, digámoslo de esta manera por ahora, la resistencia disminuye y por lo tanto estas masas de suelo que antes estaban estables, al ocurrir la lluvia, generarse los excesos, las presiones de poro y disminuir los confinamientos, se van. Y vemos este tipo de situaciones. ¿Ya? Este tipo de situaciones donde ocurre lo que se llama en este caso una falla de talud. ¿Y qué es un deslizamiento de tierra? Producto de una inestabilidad que se ha producido en el suelo por un aumento en los niveles freáticos y en las presiones de poro. ¿Ya? Y son catastróficos. ¿Ya? Muchas veces ocurre la suerte de que no pasa nada y simplemente se observa que la masa genera problemas. Pero probablemente la mayoría de las veces que esto ocurre afecta infraestructura, pero por sobre todo afecta a personas. Y nosotros como profesionales de la ingeniería estamos, ¿cierto? Estamos al servicio de las personas, estamos al servicio de las personas, las que están en su casa, las que van a trabajar, las que se transportan. ¿Sí? Entonces, sumamente importante entender todos estos conceptos que hemos estado revisando el día de hoy. ¿Sí? Hay otras muestras de deslizamiento, ¿ya? Que generan tremendas catástrofes. Y esto ocurre en la cordillera, ocurre en ciudades, ocurre en todas partes, la verdad. ¿Ya? Y es por eso la importancia de este tipo de conceptos. Las tensiones efectivas son probablemente el concepto más importante de lo que es la geotecnia, porque en función de las tensiones efectivas vamos a entender cómo los suelos se comportan, cómo se deforman,
qué es lo que condiciona su resistencia, qué es lo que condiciona sus deformaciones, ¿no? Porque vamos a ver que también muchos de los módulos dependen del confinamiento. Y por lo tanto, si los confinamientos bajan, los módulos bajan, las deformaciones aumentan, ¿ya? Entonces, eso a grandes rasgos. Aquí les estoy mostrando fotos de algunos deslizamientos tremendamente eh, catastróficos para la población que han ocurrido, ¿cierto? Eh, que acá también se pueden ver, aquí en este caso afectan no solamente a personas, sino que todo lo que es la infraestructura, ¿no? Entonces es súper importante tenerlo presente. Creo que por el día de hoy hemos visto varios conceptos. Espero, eh, espero habérselos transmitido de la mejor manera. Y salvo que hayan dudas, consultas, eh, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias.